Egipto, tierra de faraones y algo un poco más espeluznante. Desde la momia casi viviente hasta unos artefactos adelantados a su época. En este video te presentaré algunos datos sobre los egipcios que te dejarán con la boca abierta. El descubrimiento de una cámara subterránea. En 1995, un descubrimiento revolucionario que se desarrolló bajo las arenas de Giza. Encabezados por Kent Weeks y su equipo, sus excavaciones desenterraron cámaras subterráneas, arrojando nueva luz sobre este antiguo sitio. Ciertos investigadores poco convencionales han planteado especulaciones, sugiriendo que la historia de Egipto puede desviarse de la narrativa oficial. Proponen que las famosas pirámides a menudo atribuidas a los egipcios podrían ser réplicas de grandes estructuras de una civilización anterior y misteriosa. Los partidarios de esta teoría señalaron patrones de erosión significativos en las pirámides, y especialmente en la Esfinge. Estas marcas de erosión, argumentaron, insinuaban una edad mucho más antigua de lo que tradicionalmente se creía. Estudios detallados de patrones de lluvia pasados parecen apoyar esto, sugiriendo una edad potencial para estas estructuras que se remonta a cientos de miles de años. Sin embargo, tales afirmaciones plantean un desafío a la historia humana establecida, que sugiere que el Homo sapiens surgió mucho más tarde. La posibilidad de una sociedad avanzada anterior a la historia humana conocida sigue siendo emocionante y desconcertante, lo que impulsa una reevaluación de los orígenes de algunos de los monumentos más emblemáticos del mundo. Sin embargo, en medio de la intriga, persisten muchos misterios. Por ejemplo, a pesar de la gran cantidad de escritos del antiguo Egipto, hay una notable ausencia de registros que detallen la construcción de las pirámides y la Esfinge, lo que alimenta la curiosidad y la especulación. Más allá de Giza, otro sitio de gran importancia es Kulaub, que se distingue por sus enormes murallas antiguas que rodean la entrada en la cima de una colina formada naturalmente. Este lugar desafía las suposiciones académicas establecidas que albergan capas de historia maduras para ser exploradas. A medida que los investigadores profundizaban, descubrieron una meseta construida meticulosamente y moldeada intencionalmente por manos humanas. Esta revelación hizo añicos las creencias anteriores, revelando el sofisticado diseño de las entradas diseñadas estratégicamente para disuadir a los invasores. Dentro de este complejo, una red de cuevas desciende 800 metros bajo tierra, lo que conduce a una cámara funeraria oculta. Aquí, entre tesoros notablemente preservados a lo largo del tiempo, yacen momias como nunca antes se habían visto. Las momias, con sus rasgos faciales detallados y su atuendo preservado, sugieren una cultura de habilidades y creencias avanzadas, desafiando las teorías existentes y prometiendo desentrañar uno de los mayores misterios de la arqueología. A pesar del saqueo generalizado de tumbas antiguas, durante siglos, esta cámara funeraria permaneció oculta e intacta hasta su reciente descubrimiento, que podría reescribir los libros de historia. Cachorros de león momificados raros desenterrados en Egipto. En esta ocasión, los arqueólogos descubrieron una vasta necrópolis que no solo servía como lugar de descanso final para innumerables restos humanos, sino que también albergaba una asombrosa variedad de animales momificados. Esta necrópolis, que fungía como el cementerio de la antigua y majestuosa ciudad de Memphis, reveló un fascinante aspecto de las prácticas funerarias del antiguo Egipto. Lo más sorprendente fue la abundancia de gatos momificados encontrados en el sitio. Desde majestuosos leones hasta adorables felinos domésticos, la diversidad de especies felinas preservadas era verdaderamente impresionante. Esta proliferación de gatos momificados no era una mera coincidencia, sino un reflejo de la profunda veneración que los antiguos egipcios sentían por estos animales. La práctica de momificar animales era común en el antiguo Egipto, pero ciertos animales gozaban de un estatus especial por su cercanía percibida a las deidades. Entre estos, los gatos ocupaban un lugar de honor, siendo considerados sagrados y dignos de preservación eterna. Sin embargo, no eran los únicos. Cocodrilos, cobras y diversas especies de aves también fueron hallados en estado momificado en Saqqara,
cada uno representando una conexión única con el panteón egipcio. Entre los hallazgos más notables y poco comunes, se encontraban 2 cachorros de león momificados. Estos especímenes son particularmente valiosos para los arqueólogos, ya que representan algunos de los pocos ejemplos de momias de león jóvenes que se han descubierto en un estado de preservación tan excepcional. Su rareza y el excelente estado de conservación los convierten en objetos de gran interés científico, ofreciendo una ventana única a las prácticas de momificación de animales en el antiguo Egipto. La aterradora momia gritando, como si el rostro momificado de un cadáver no fuera ya lo suficientemente perturbador para provocar una amplia gama de pesadillas horripilantes. Aquí tenemos uno congelado en un grito eterno, añadiendo un toque extra de inquietud a estas imágenes ya de por sí perturbadoras. Esta momia, conocida como la momia gritona o Maritimun, fue descubierta junto con otros restos momificados en el complejo funerario de Deir el-Bahari, en la orilla occidental del Nilo, cerca de Luxor. Las investigaciones realizadas sobre esta momia han arrojado luz sobre las posibles causas de su expresión aterradora. Los estudios sugieren que esta mujer pudo haber fallecido a causa de un ataque cardíaco fulminante, lo que explicaría la razón por la cual su rostro quedó congelado en un grito perpetuo. Para profundizar en el misterio, se realizó una tomografía computarizada a la momia, revelando una cantidad significativa de depósitos de placa grasa en sus vasos sanguíneos, lo que respalda la teoría del ataque cardíaco. Los expertos han especulado que la mujer probablemente estaba sola cuando ocurrió el fatídico evento. La hipótesis es que su cuerpo no fue descubierto hasta varias horas después de su fallecimiento, permitiendo que el rigor mortis se estableciera, fijando así su expresión facial en ese grito eterno. Consecuentemente, cuando fue sometida al proceso de momificación, esta expresión aterradora quedó preservada para la posteridad, convirtiéndola en un testimonio silencioso pero elocuente de su último momento de vida. Este fascinante y escalofriante hallazgo forma parte de un descubrimiento más amplio que incluye alrededor de 1830 antiguos ataúdes de madera encontrados en la región de Luxor. La momia gritona se destaca entre estos hallazgos por su singularidad y el misterio que la rodea, ofreciendo a los arqueólogos y egiptólogos una visión única de las prácticas funerarias del antiguo Egipto y los desafíos de la vida y la muerte en aquella época remota. La ciudad dorada perdida de Luxor. Era el año 1922 y el arqueólogo Howard Carter estaba en los titulares con sus descubrimientos en la tumba del rey Tutankamón. Sin embargo, mientras el mundo estaba fascinado por los tesoros del niño rey, otro hallazgo increíble yacía escondido justo debajo de la superficie, esperando a ser desvelado. La ciudad dorada perdida de Luxor. Ahora bien, no te dejes llevar demasiado por el término dorado. No significa que las calles estuvieran realmente pavimentadas con ladrillos de oro. El nombre hace referencia a la notable conservación de la ciudad y a la gran cantidad de artefactos descubiertos. Llámenla dorada, porque fue encontrada en la Edad de Oro de Egipto. No se trataba de un pequeño pueblo, sino de un centro urbano en expansión. Construida durante el reinado de Amenhotep III, uno de los gobernantes más poderosos de Egipto, Luxor era un vibrante centro de actividad, con talleres, panaderías, distritos administrativos y áreas residenciales. Los arqueólogos han descubierto casas de adobe, calles e incluso una pared en zigzag notablemente intactas. Los hallazgos son asombrosos. Incluyen antiguas panaderías con hornos todavía en su lugar, junto con talleres llenos de herramientas y artesanías sin terminar. Entre los artefactos hay anillos, escarabajos, cerámica colorida y vasijas de vino, que crean una cápsula del tiempo perfecta de la vida cotidiana. Pero las sorpresas no terminan ahí. En las profundidades de las arenas del desierto, los arqueólogos descubrieron un santuario dedicado a los halcones. Este santuario contenía los restos de 15 halcones sin cabeza, cuidadosamente dispuestos sobre un pedestal. Para añadir más intriga, una misteriosa inscripción dice: «No es apropiado hervir una cabeza aquí». ¿Cuál es la historia detrás de este inusual santuario? Los expertos creen que se remonta a unos 1600 años, durante la época en que los blemios controlaban esta parte de Egipto. Estas personas mezclaron las creencias egipcias con las suyas, creando una fusión cultural única.
El santuario presenta tallas de dos dioses desconocidos, uno con cabeza de halcón, mientras que otra inscripción hace referencia a la diosa Isis. Parece que los blemios tenían una gran reverencia por los halcones, posiblemente adorándolos como deidades. Pero, ¿por qué los pájaros sin cabeza? Eso sigue siendo un misterio. ¿Eran sacrificios? ¿Ofrendas a los dioses? ¿O algo aún más extraño? ¿Y qué pasa con ese críptico? Number hervir cabezas es lo mejor. ¿Alguien estaba tratando de preparar un guiso de halcón prohibido? El santuario del halcón de Berenice nos deja con más preguntas que respuestas. La lista de los reyes de Turín. Imagínese un pergamino antiguo, destrozado y frágil, que narra la historia de todos los gobernantes de Egipto, desde el principio de los tiempos hasta los faraones más conocidos. Esta es la lista de los reyes de Turín, una especie de árbol genealógico de la realeza a escala épica. Pero aquí está el giro. Este pergamino contiene nombres que van más allá de la lista habitual. Incluye gobernantes de los que nunca hemos oído hablar, algunos de antes de que se construyeran las pirámides. Este papiro, ahora en fragmentos, sirvió en su día como un registro meticuloso, documentando el nombre de cada gobernante y la duración de su reinado. Es como si los antiguos egipcios vigilaran de cerca a sus líderes, asegurándose de que nadie pudiera aflojar. La lista de los reyes de Turín presenta nombres que no aparecen en ningún otro registro de la historia egipcia. Estamos hablando de gobernantes anteriores a la primera dinastía, una época envuelta en mitos y leyendas que difumina los límites entre los relatos históricos y la mitología. Algunos estudiosos especulan que estos gobernantes adicionales pueden haber sido figuras reales que representan un capítulo perdido en la historia egipcia. Otros sostienen que son simbólicos, que reflejan diversos aspectos del cosmos o del antiguo sistema de creencias egipcio. Independientemente de la interpretación, la lista de los reyes de Turín es un enigma cautivador que ofrece una visión de un pasado que resulta familiar y completamente extraño a la vez. ¿Alguna vez ha intentado descifrar jeroglíficos? Es como intentar leer una escritura alienígena. Durante siglos, el sistema de escritura del antiguo Egipto fue una puerta sellada, un rompecabezas que nadie podía descifrar. Eso cambió en 1799, cuando un soldado francés descubrió una losa de basalto negro durante la campaña de Napoleón en Egipto. Este artefacto llevaba el mismo decreto, inscrito en 3 letras distintas: griego antiguo, demótico y jeroglífico. Si bien el contenido en sí no era nada destacable, fue una maniobra de relaciones públicas de un consejo de sacerdotes que elogió al joven faraón Ptolomeo V en 196 a.C. Las ramificaciones fueron enormes. Los académicos finalmente tenían una base para comparar las escrituras, lo que les permitió comprender esos símbolos enigmáticos y cabezas de pájaros. Entra Jean-François Champollion, el genio lingüístico que descifró el código. Se dio cuenta de que los jeroglíficos no eran meras imágenes. Formaban un complejo sistema de sonidos fonéticos, ideogramas y determinativos. Esta revelación fue similar a desvelar un lenguaje secreto que había permanecido en silencio durante milenios. Rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto fueron desenterrados en una serie de 12 cuevas cerca del Mar Muerto, inicialmente alrededor del sitio conocido como Ein Feshka, situado en la ribera occidental bajo control jordano en ese momento. Los descubrimientos se produjeron entre 1946 y 1956, primero por pastores beduinos y después por arqueólogos. Esta práctica de almacenar manuscritos sagrados desgastados en vasijas de barro, enterradas en cuevas, recuerda la antigua tradición judía de la geniza. La importancia de los rollos del Mar Muerto no se puede exagerar, ya que incluyen las copias más antiguas que se conservan de textos bíblicos, arrojando nueva luz tanto sobre el judaísmo como sobre el cristianismo naciente de su tiempo. Conservados en el Santuario del Libro en el Museo de Israel, Jerusalén, estos artefactos son un testimonio del rico patrimonio cultural del pueblo judío. Sin embargo, el viaje de los rollos desde la oscuridad hasta la aclamación académica no ha estado exento de controversias. Las disputas sobre su propiedad involucran consideraciones históricas, legales y humanitarias entre Israel, Jordania y la autoridad palestina. Muchos consideran que estos pergaminos,
en su mayoría desenterrados tras la anexión de Cisjordania por parte de Jordania y adquiridos posteriormente por Israel tras la Guerra Árabe-Israelí de 1967, forman parte integral de la historia y el patrimonio judíos. Aunque la mayoría de los pergaminos están fragmentados y dañados por el tiempo y los elementos, unos pocos han sobrevivido notablemente intactos. Estos hallazgos poco comunes ofrecen una visión de la vida, el pensamiento y las prácticas religiosas de los judíos antiguos, inicialmente asociados con los esenios, una antigua secta judía. Las interpretaciones recientes han suscitado debates sobre sus orígenes y autores, sugiriendo vínculos con los sacerdotes de Jerusalén u otros grupos judíos desconocidos. La mayoría de los manuscritos descubiertos en el desierto de Judea están escritos en hebreo, junto con algunos en arameo y un puñado en griego. Otros hallazgos de esta región, como textos en latín de Masada y árabe de Khirbet al-Mird, han ampliado la diversidad lingüística de la colección. Sin embargo, en yacimientos asociados del desierto de Judea se han encontrado manuscritos que datan del siglo VIII y del siglo XI. Las monedas de bronce encontradas en estos yacimientos, que datan desde la época de Juan Hircano del reino asmoneo hasta el período de la Primera Guerra Judeo-Romana, proporcionan evidencia adicional que respalda la datación de los rollos. Esta alineación se confirma mediante el análisis paleográfico y el método de datación por radiocarbono. El descubrimiento inicial se produjo cuando el pastor beduino Mohammed ed-Dib, junto con su primo Juma Muhammad y Khalil Musa, se toparon con 7 rollos guardados en frascos dentro de una cueva cerca de lo que hoy es Qumran. John Trevor reconstruyó la secuencia de eventos a través de entrevistas con los beduinos. El primo de ed-Dib descubrió las cuevas, pero fue el propio ed-Dib quien entró inadvertidamente en lo que ahora se conoce como la Cueva 1. Dentro encontró varios rollos, entre ellos el rollo de Isaías, Habacuc, el comentario y la regla de la comunidad. Estos rollos fueron llevados de regreso a su campamento y mostrados a su familia, colgados en un poste de la tienda mientras se reflexionaba sobre las decisiones. Finalmente, después de un intento fallido de venderlos localmente, los rollos fueron confiados a Khalil Eskander Shahin, conocido como Kondo, un zapatero y comerciante de antigüedades a tiempo parcial, marcando el comienzo de su viaje hacia la conciencia académica. En 1947, John examinó los 7 rollos originales. Comparó su escritura con la del papiro de Nash, el manuscrito bíblico más antiguo conocido en ese momento, e identificó similitudes entre ellos. En noviembre de 1951, Roland DeVoe y su equipo comenzaron a excavar Qumran. En febrero de 1952, los descubrimientos beduinos llevaron a la identificación de 30 fragmentos en lo que se conoció como la Cueva 2. Esta cueva finalmente produjo 300 fragmentos de 33 manuscritos, incluyendo partes de Jubileos y la sabiduría de Sirácida en hebreo. El mes siguiente, el 14 de marzo de 1952, el equipo de investigación de las escuelas americanas de Oriente encontró una tercera cueva que contenía fragmentos de Jubileos y el rollo de cobre. De septiembre a diciembre de 1952, descubrieron fragmentos y rollos en las cuevas 4, 5 y 6. A medida que los rollos ganaron reconocimiento por su valor histórico, los arqueólogos intensificaron sus búsquedas en el área más amplia de Qumran, que abarca más de 1 kilómetro de longitud. Entre 1953 y 1956, DeVoe dirigió 4 expediciones más que desenterraron rollos y artefactos. El descubrimiento de la Cueva 11 en 1956 arrojó los fragmentos finales cerca de Qumran. Las cuevas 4 a 10 están agrupadas a 1 y 50 metros de Khirbet Qumran, mientras que las cuevas 1, 2, 3 y 11 se encuentran a 1 milla al norte, siendo la Cueva 3 la más lejana. En febrero de 2017, los arqueólogos de la Universidad Hebrea anunciaron el hallazgo de una nueva Cueva 12, donde descubrieron un pergamino en blanco y evidencia que sugiere que la cueva había sido saqueada
en la década de 1950. En marzo de 2021, los arqueólogos israelíes revelaron docenas de fragmentos que contienen textos bíblicos en griego de los libros de Zacarías y Nahum. Estos fueron escondidos en una cueva durante la revuelta de Bar Kokhba, alrededor de 132 a 136 cedro. Además, se descubrieron artefactos antiguos como una canasta de caña tejida de 50 años de la Muraba en Cuevas y los restos de un niño envuelto en tela de hace unos 6000 años. También se encontraron monedas de la época de la revuelta de Bar Kokhba. En el mismo año, las autoridades israelíes descubrieron más pergaminos en una cueva diferente cerca del Mar Muerto, conocida como la Cueva del Horror. Antigua cervecería a gran escala en Egipto. Así que resulta que los antiguos egipcios pueden haber sido grandes beberos. Quiero decir, ¿quién lo sabía? Ubicado en Abydos, al este del templo del rey Narmer, los arqueólogos han descubierto el sitio de una cervecería de 5000 años de antigüedad. Se cree que este lugar es la cervecería de alta producción más antigua de todo el mundo. Y a la madura edad de 5000, eso parece bastante probable, ahora, ¿verdad? Entonces, ¿por qué había antiguos egipcios haciendo tanta cerveza y cómo lo estaban haciendo exactamente? Bueno, usando equipo de levantamiento magnético, un equipo de arqueólogos está tratando de responder a estas y muchas otras preguntas. Lo que han descubierto es que esta cervecería estaba haciendo cerveza a una escala enorme. Dadas las estructuras y el tamaño de los recipientes de cerámica utilizados en el proceso que se han encontrado en el sitio, han estimado que la cervecería podría producir más de 20.000 litros de cerveza en cada lote. Para poner eso en perspectiva, eso es el equivalente a que cada persona en un estadio deportivo de 40 asientos tome una pinta de cerveza, cada uno de los. Momia de la era romana encontrada en el oasis. En 2010, una excavación arqueológica en un oasis encontró su primera momia de la era romana. Aparentemente, esta momia es un sarcófago de yeso tallado de un cementerio que data del período grecorromano. La momia en sí es la de una mujer que estaba vestida con una túnica larga con un pañuelo en la cabeza, y también llevaba una pulsera, un collar de colores brillantes y un par de zapatos. Se han colocado algunas piedras de colores en los ojos, lo que indica que está despierta. Es espeluznante. También se descubrieron monedas en la tumba, que los arqueólogos han utilizado para fechar la momia y otros contenidos del cementerio. También había 13 tumbas adicionales en esa misma área, pero ninguna de ellas estaba tan completa o se ofrecía tanto al equipo arqueológico. En términos de nueva información, esta tumba fue significativa porque es la primera de su tipo de esa época que se encontró en este lugar preciso, y da una gran visión de cosas que antes eran desconocidas. Probablemente no fue suficiente para conmocionar al mundo entero. Sin embargo, no si fuimos honestos al respecto, porque esta no era la tumba del rey Tut de oro brillante, después de todo. La luz de Dendera. El antiguo Egipto era una tierra de dioses, faraones y bombillas. Si bien puede parecer descabellado, las tallas encontradas en el templo de Hathor en Dendera ciertamente han encendido algunas teorías imaginativas. Ocultas en lo profundo del complejo del templo, estas tallas tienen un parecido sorprendente con los dispositivos eléctricos modernos. Representan formas alargadas con líneas onduladas en el interior, sostenidas por figuras que, según algunos, sostienen cables. Esto plantea preguntas intrigantes. ¿Poseían electricidad los antiguos egipcios? ¿Estaban aprovechando alguna forma de energía olvidada hace mucho tiempo? Si bien es una idea tentadora, especialmente para los fanáticos de las teorías de la conspiración, los egiptólogos convencionales ofrecen una interpretación diferente. Creen que las tallas simbolizan el nacimiento del dios Horus, que emerge de una flor de loto. La llamada bombilla se interpreta como una representación del sol, mientras que se piensa que las figuras están agarrando el pilar de los pilares de Djed, un símbolo de estabilidad en la cultura del antiguo Egipto. Aunque esta explicación puede ser menos emocionante, se basa en evidencia sólida. Los jeroglíficos que respaldan esta perspectiva mitológica refuerzan, y no hay datos arqueológicos que indiquen la existencia de electricidad en el antiguo Egipto. La luz de Dendera continúa despertando curiosidad, mezclando mito con realidad en el fascinante tapiz de la historia egipcia.
Las manos cortadas de Avaris. Imagínese descubrir un pozo lleno no de oro ni de artefactos, sino de una colección de manos humanas cortadas. Puede parecer una escena de una película de terror, pero esto es precisamente lo que encontraron los arqueólogos en la antigua ciudad egipcia de Avaris. Mientras excavaban bajo el palacio de los gobernantes hicsos, desenterraron 4 pozos, no llenos de tesoros, pero que contenían los huesos de 16 manos humanas. 2 pozos ubicados cerca de la sala del trono. Cada uno contenía una sola mano, casi como si fueran ofrendas, mientras que las 14 manos restantes se encontraron en otros 2 pozos ubicados más lejos del palacio. Lo que es particularmente extraño es que cada una de estas manos pertenecía al lado derecho. Los arqueólogos notaron que muchas de estas manos eran inusualmente grandes, lo que provocó muchas preguntas. ¿Por qué se cortaron estas manos? ¿A quién pertenecían? ¿Y qué podría haber provocado esta extraña práctica funeraria? Una teoría postula que estas manos eran trofeos de guerra, recordatorios del dominio militar de los hicsos. Los textos antiguos mencionan que los soldados recibían recompensas en oro por entregar las manos derechas cortadas de sus enemigos. Por lo tanto, estos hoyos podrían servir como una sombría exhibición de poder y una advertencia para los posibles rivales. Sin embargo, también existe una interpretación ritualista más oscura. Algunos creen que estas manos cortadas eran sacrificios destinados a apaciguar a los dioses o para asegurar la victoria en la batalla. El acto de cortar la mano derecha, el más utilizado, puede haber simbolizado la eliminación de la fuerza de un enemigo. Tanto en esta vida como en la siguiente, el misterio que rodea las manos cortadas de Avaris nos deja con más preguntas que respuestas. El faraón alienígena. En 1907, justo antes de que el mundo descubriera a Akenatón, los arqueólogos hicieron un hallazgo sorprendente en la tumba 55, ubicada en el Valle de los Reyes. Dentro de esta cámara, encontraron un espacio austero y sin decoración que contrastaba marcadamente con las opulentas tumbas de otros faraones. El único objeto notable dentro era un sarcófago rodeado por 4 bloques místicos que parecían alejar a los espíritus malignos. La momia en sí era una vista inquietante. Su rostro había sido brutalmente desfigurado, dejando atrás un solo ojo inquietante. El nombre en el ataúd estaba tachado, y las paredes tenían inscripciones frenéticas de los sumos sacerdotes que proclamaban que el maligno no vivirá de nuevo. Aquí es donde se entrelaza la historia de Akenatón. Fue un faraón poco convencional que desafió siglos de tradición. En lugar de venerar a varios dioses, se dedicó únicamente al disco solar, Atón. Este cambio radical enfureció a los sumos sacerdotes, que lucharon por borrar su legado. Incluso surgieron especulaciones sobre los orígenes de Akenatón. Su cráneo alargado y sus rasgos sobrenaturales alimentaron rumores que sugerían que podría ser extraterrestre. ¿Podría la misteriosa momia de la tumba 55 pertenecer a Akenatón? ¿Era tan diferente que su legado fue enterrado intencionalmente? Su adoración del disco solar podría indicar una conexión con un cuerpo celestial, tal vez incluso un faro de su verdadero hogar. El misterio que rodea a este faraón extraterrestre continúa cautivando a historiadores y entusiastas por igual. La llanura de las jarras. Escondida en el corazón de Laos, un país sin salida al mar en el sudeste asiático, es un misterio arqueológico que ha cautivado a la humanidad. Ubicado en el extremo norte de la cordillera del enemigo, la principal cadena montañosa de Indochina, este sitio ha intrigado a los investigadores desde que la académica francesa Madeleine Colani vinculó por primera vez las jarras con prácticas funerarias en 1930. A lo largo de los años, las excavaciones dirigidas por arqueólogos laosianos y japoneses han descubierto restos humanos, ajuares funerarios y cerámica alrededor de las jarras, lo que confirma su uso ya entre 1240 y 60 a.C. Las jarras, de entre 1 y 3 metros de altura y talladas en roca, son predominantemente cilíndricas con una base más ancha que la parte superior. La mayoría son simples, aunque sobresale un frasco con un bajorrelieve que representa una figura humana, a menudo denominada rana mandes. La mayoría de los frascos en el plano de frascos presentan bordes con labio, lo que sugiere que originalmente fueron diseñados para contener tapas. Aunque se han descubierto muy pocas tapas de piedra,
Esto implica que la mayoría de las tapas probablemente estaban hechas de materiales perecederos. Sin embargo, las tapas de piedra adornadas con tallas de animales proporcionan excepciones a esta regla, representando criaturas como monos, tigres y ranas en intrincados bajorrelieves. Además, se han desenterrado discos de piedra en el sitio. A diferencia de las tapas que presentan al menos un lado plano, estos discos sirvieron como marcadores de tumbas colocados en el suelo para cubrir o delinear fosas de entierro. Aunque son menos comunes que los frascos mismos, estos marcadores a menudo se encuentran cerca de ellos. Los frascos están agrupados en las colinas y crestas más bajas que rodean la meseta central y los valles, con canteras cercanas que indican su probable origen. Los frascos fueron elaborados a partir de 5 tipos de roca, siendo la arenisca el material más utilizado. Aunque se cree que los artesanos antiguos utilizaban cinceles de hierro para dar forma a los frascos, las pruebas definitivas son escasas. La variación en las formas de los frascos en las diferentes regiones se puede atribuir al tipo específico de roca utilizada y las técnicas empleadas para manipularla, lo que sugiere un enfoque matizado de la artesanía que fue influenciado por los recursos y la experiencia locales. Entre los descubrimientos de Madeleine Calani, dentro de los frascos, había cuentas de vidrio de colores, dientes carbonizados y fragmentos de huesos, a veces pertenecientes a varias personas. Alrededor de los frascos de piedra, su equipo descubrió huesos humanos, fragmentos de cerámica, artefactos de hierro y bronce, cuentas de vidrio y piedra, pesas de cerámica y restos de carbón. Los huesos y dientes dentro de los frascos indicaban signos de cremación, en contraste con los huesos de entierro secundarios sin quemar encontrados alrededor de los sitios de los frascos. No se realizaron más exploraciones arqueológicas hasta noviembre de 1994, cuando el profesor Eiji Nitta de la Universidad de Kagoshima y el arqueólogo laosiano Tongsa Sayabongkamdi comenzaron a inspeccionar y cartografiar el sitio. Los hallazgos de Nitta sugirieron que las fosas de enterramiento cercanas eran contemporáneas a las vasijas, ya que estaban talladas en la misma superficie donde se encontraban las vasijas. Especuló que estas vasijas servían como monumentos simbólicos que marcaban los enterramientos circundantes y las databa de finales del segundo o principios del primer milenio antes de Cristo. Basándose en las urnas funerarias y los ajuares funerarios asociados, las diversas prácticas de cremación dentro de las vasijas y enterramiento secundario fuera de ellas, como observó Colani, siguen siendo difíciles de explicar. Los restos cremados, que a menudo pertenecían a adolescentes, se encontraron dentro de las vasijas, mientras que los esfuerzos para limpiar las bombas no implicaron vaciar las vasijas. Como prueba adicional, un científico propuso que las vasijas de piedra podrían haber servido inicialmente para destilar a los difuntos, y que los restos cremados en su interior representan la fase más reciente de uso. Las aberturas más pequeñas en algunos frascos podrían significar una menor necesidad de acomodar cuerpos enteros. La idea de que estos frascos sirvieron como recipientes para destilar se alinea con las prácticas mortuorias reales tradicionales en el sudeste asiático, como propusieron Engelhardt y Rogers en 2001. En estas prácticas, el difunto se coloca en urnas durante los primeros ritos funerarios, que se cree que facilitan la transición del alma del reino terrenal al espiritual, a través de la descomposición gradual, seguida de la cremación y el entierro secundario. Estos antiguos rituales y el enigmático plano de los frascos continúan intrigando y desconcertando a los investigadores, ofreciendo una visión de las antiguas costumbres y creencias que dieron forma al paisaje cultural de la región. La ubicación de los sitios de los frascos se ha vinculado a antiguas rutas comerciales, particularmente aquellas asociadas con el comercio de la sal. Se ha especulado que la gente de la llanura de los frascos valoraba la sal como un producto, lo que atraía a los comerciantes a la meseta de Xiangquang. Estos sitios de jarras presentan ligeras variaciones en forma, material y cantidad por sitio en toda la región, pero comparten características comunes,
como posiciones elevadas con vistas dominantes y adherencia a distintas prácticas funerarias. Esta intrincada red de conexiones históricas y culturales sigue cautivando a los investigadores, ofreciendo información sobre los antiguos rituales comerciales y la interconexión de las civilizaciones en el sudeste asiático. El sitio de jarras más estudiado y frecuentado se encuentra cerca de Phon So Ben. 7 sitios de jarras han sido meticulosamente limpiados de bombas sin explotar y ahora son accesibles para los visitantes. Las leyendas locales tejen historias de gigantes que alguna vez gobernaron esta tierra, liderados por el rey Kun Chung, quien supuestamente creó las jarras para preparar y almacenar grandes cantidades de alcohol en celebración de batallas victoriosas. Otra leyenda sugiere que las jarras fueron moldeadas a partir de materiales naturales como arcilla, arena, azúcar y productos animales, lo que lleva a algunos a creer que la cueva sirvió como horno para cocer estas vasijas en lugar de estar talladas en piedra. Durante la Guerra Secreta, desde el 19 de mayo hasta el verano de 1969, el avión de jarras soportó un fuerte bombardeo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dirigido contra las fuerzas comunistas norvietnamitas y Pathet Lao. Este ataque incluyó 262 millones de bombas de racimo antipersonal, de las cuales 80 millones no detonaron y representaron una grave amenaza para la población local. La presencia generalizada de bombas sin explotar, en particular municiones de racimo, restringe gravemente el movimiento en la zona. La evidencia de los bombardeos sigue siendo visible en forma de jarras dañadas o desplazadas y cráteres de bombas. Los visitantes solo pueden explorar con seguridad los senderos designados que han sido meticulosamente despejados y marcados. El Grupo Asesor de Minas, con el apoyo financiero del gobierno de Nueva Zelanda, llevó a cabo operaciones exhaustivas de limpieza de bombas en los 3 sitios principales desde julio de 2004 hasta julio de 2005. En 2007, ampliaron estos esfuerzos para incluir la limpieza en 4 sitios de jarras más, mejorando la seguridad de los visitantes que acceden a estos lugares. El 6 de julio de 2019, el plano de las jarras fue reconocido e inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que marca su importancia global como un tesoro natural y arqueológico único. Se ha encontrado la tumba de los constructores de pirámides. En 2010, se descubrieron algunas tumbas nuevas en Giza y Egipto. Eso dio a muchos egiptólogos razones para creer que las pirámides pueden no haber sido construidas por esclavos. Un arqueólogo jefe hizo una declaración en el sentido de que las tumbas recién descubiertas eran las de los trabajadores responsables de la construcción de las pirámides. Él calculó que si fueran esclavos, y por lo tanto, sin estatus, no se les habría permitido ser enterrados junto a la tumba del rey. Es lógico, pero ¿esta evidencia realmente va a deshacer todo lo que siempre hemos entendido sobre las pirámides? Bueno, probablemente no. Aunque la primera de estas tumbas de trabajadores se descubrió en realidad en 1990 cuando un caballo literalmente tropezó con ella, esta teoría había tardado 20 años en desarrollarse. Durante ese tiempo, habíamos seguido viendo todas las películas que representaban a esclavos construyendo las pirámides. Todos los libros de texto continuaron llenos de imágenes y descripciones de esto como un hecho. Y seamos honestos, casi todas las cosas que creemos que entendemos de la antigüedad se basan en la interpretación de diferentes expertos. Con la información disponible en ese momento, se necesitarán años de investigación continua y evidencia adicional para cambiar la narrativa en torno a la construcción de las pirámides. No sucederá porque un tipo lo dice en voz alta a algunos reporteros de noticias, incluso si cree que es el descubrimiento más emocionante e importante de todos los tiempos. Pero lo haría, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Es este un descubrimiento impactante o solo una especie de teoría completamente nueva? Sarcófagos desenterrados en Saqqara. Siendo una necrópolis absolutamente enorme, que es una ciudad de los muertos, Saqqara es un verdadero tesoro de momias y artefactos generales de los primeros años del antiguo Egipto. Dado que estas eran personas a las que les gustaba enterrar a sus muertos con un montón de cosas adicionales para ayudarlos en su camino hacia el más allá, le da a los arqueólogos muchos gubbins para hurgar,
ya que ofrece muchas ideas valiosas sobre esa forma de vida y muerte en esta antigua civilización. Este descubrimiento en particular que estamos viendo es el de 5 tumbas de alrededor del 2700 a.C., y los arqueólogos creen que estos pertenecían a altos funcionarios del antiguo reino de Egipto y del primer período intermedio. Todas estas tumbas fueron pintadas con enorme detalle, y las pinturas habían sido extremadamente bien conservadas durante los miles de años desde que fueron creadas. En el interior, también encontraron ataúdes de madera y piedra y estatuas y piezas de cerámica, ya sabes, todas esas cosas habituales de Tombi. 1440 momias en cámaras antiguas. Es importante reconocer que el descubrimiento de restos momificados en Egipto no es un fenómeno inusual. De hecho, la práctica de la momificación era una parte integral de la cultura del antiguo Egipto, reflejando sus creencias profundamente arraigadas sobre la vida después de la muerte. Los antiguos egipcios desarrollaron técnicas sofisticadas para preservar los cuerpos de sus fallecidos, un proceso que incluía la deshidratación meticulosa de los cadáveres y su posterior entierro en las vastas extensiones desérticas que caracterizan el paisaje egipcio. Un ejemplo fascinante de esta práctica se ha revelado recientemente en Minya, una provincia ubicada al sur de El Cairo. Aquí, un equipo de arqueólogos ha realizado un descubrimiento extraordinario: un complejo de cámaras funerarias que albergan un impresionante número de momias, superando las 1400. Este hallazgo no solo es notable por su magnitud, sino también por la diversidad de los individuos momificados. Los expertos han propuesto que estas tumbas probablemente pertenecieron a una familia extensa que vivió durante el período tolemaico o el inicio de la era bizantina romana. Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente intrigante es la naturaleza de las tumbas en sí. Talladas directamente en la roca sólida, estas cámaras funerarias son un testimonio de la habilidad y dedicación de los antiguos artesanos egipcios. Dentro de estas cámaras, los arqueólogos han encontrado una amplia gama de momias que representan a individuos de diversas etapas de la vida, desde niños pequeños hasta ancianos, ofreciendo así una instantánea única de la estructura demográfica de la antigua sociedad egipcia. La Galería de los Susurros del Templo de Karnak. El complejo del Templo de Karnak se alza como un ejemplo notable de la grandeza del antiguo Egipto. Abarca vastas áreas llenas de templos, obeliscos y salones. Construido a lo largo de muchas generaciones, sirvió como un importante centro dedicado al dios Amón-Re. Sin embargo, enclavado dentro de este enorme complejo, hay una joya escondida conocida como la Galería de los Susurros. Cuando entras en este estrecho corredor, estás rodeado de imponentes pilares que crean una atmósfera imponente. El verdadero encanto ocurre cuando susurras un secreto en un extremo de la galería. Sorprendentemente, tus suaves palabras se pueden escuchar claramente en el extremo opuesto. No se trata de un truco que involucre micrófonos ocultos. La Galería de los Susurros es un fenómeno acústico fascinante. Algunos expertos atribuyen este efecto de sonido único al diseño arquitectónico específico de la galería. Otros especulan sobre cámaras ocultas y técnicas antiguas que podrían mejorar el sonido. Esta característica notable agrega una dimensión intrigante al ya impresionante complejo del Templo de Karnak, invitando a los visitantes a experimentar la interacción entre la arquitectura y la acústica. El túnel de Taposiris Magna. Debajo de las ruinas del templo de Taposiris Magna se encuentra un túnel fascinante que serpentea a través de la tierra. Este extraordinario túnel, de más de 1300 metros de longitud, el equivalente a 15 campos de fútbol, fue descubierto en 2022. Se encuentra a 13 metros bajo tierra y está parcialmente lleno de agua. Los expertos lo describen como una maravilla geométrica y destacan su asombrosa precisión. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿para qué se construyó este túnel? Algunos historiadores teorizan que el túnel tenía un propósito práctico, tal vez para canalizar el agua hacia el complejo del templo y las áreas circundantes. Otros sugieren una interpretación más simbólica, viéndolo como un camino que conecta el mundo de los vivos con el más allá. Luego están aquellos con una teoría más emocionante. ¿Podría este túnel conducir a la tumba perdida hace mucho tiempo de Cleopatra VII, la legendaria reina de Egipto? Taposiris Magna estaba dedicada a Osiris, el dios asociado con el más allá. Su esposa,
Isis. Cleopatra puede haber tratado de ocultar su lugar de entierro, con el objetivo de salvaguardarla en el más allá, al igual que la diosa con la que se identificaba. Los descubrimientos arqueológicos dentro del túnel incluyen artefactos intrigantes, como estatuas de alabastro y fragmentos de cerámica. Estos hallazgos indican la importancia del túnel, aunque su verdadero propósito sigue siendo un misterio fascinante, que anima a seguir investigando y explorando. La tumba de los pájaros. Olvídate de los brillantes tesoros del rey Tut. La tumba de los pájaros en Saqqara presenta un tipo diferente de maravilla. Millones de pájaros momificados. Sí, has oído bien, millones. Este sitio se asemeja a un enorme cementerio de aves donde se han conservado minuciosamente innumerables ibis, halcones y gavilanes para la eternidad. No eran simples pájaros comunes, eran ofrendas sagradas a Tot, el ibis, dios principal de la sabiduría y la escritura. Los antiguos egipcios creían que momificar a estos pájaros garantizaría su paso seguro al más allá, lo que les permitiría seguir sirviendo a su maestro divino. Los sacerdotes criaban y cuidaban cuidadosamente a estas aves, momificándolas con la misma atención meticulosa que se da a los restos humanos. Las momias se empacaban en frascos especiales y se apilaban en grandes cámaras subterráneas. Pero, ¿por qué tantas aves? Los peregrinos visitaban estos lugares sagrados y ofrecían aves momificadas a Tot con la esperanza de recibir sus bendiciones y guía. Era algo similar a una antigua tienda de regalos egipcia, donde cada momia representaba una oración o un deseo de favor divino. El brazalete más antiguo de Siberia. Los arqueólogos desenterraron un brazalete que data de una época atribuida a los denisovanos, una especie humana primitiva reconocida por la ciencia moderna. Este hallazgo, que los científicos confirmaron que tiene 40.000 años de antigüedad, se erige como la pieza de joyería más antigua conocida jamás descubierta. El brazalete se encontró en la cueva de Denisova, ubicada en la región de Altai, en Siberia, en 2008. Un análisis detallado realizado por expertos rusos validó su edad y autenticidad. Curiosamente, el brazalete está elaborado con clorita, una piedra que no es originaria de los alrededores de la cueva, lo que sugiere que los denisovanos viajaron distancias significativas o se dedicaron al comercio para obtener dichos materiales. La artesanía de la pulsera es asombrosa. Presenta un orificio perforado meticulosamente con herramientas avanzadas, lo que indica un nivel de sofisticación tecnológica previamente subestimado en la cultura denisovana. Como se mencionó, los científicos determinaron que esta elaborada joyería probablemente fue creada por los denisovanos, una especie humana antigua, una especie que ya no está viva. Este descubrimiento desafía las nociones previas sobre sus capacidades y sugiere que poseen habilidades avanzadas en la fabricación y tecnología de joyas. La superficie pulida y la precisión del orificio perforado implican un nivel de artesanía previamente desconocido para la ciencia moderna. La cueva de Denisova ha proporcionado otros artefactos, incluidos huesos y dientes bien conservados, que han proporcionado evidencia crucial de ADN. Esta evidencia ha ayudado a los científicos a comprender mejor a los denisovanos y su relación con los humanos modernos y los neandertales. El descubrimiento de esta antigua pulsera, con su artesanía avanzada, plantea preguntas sobre las habilidades humanas prehistóricas y sugiere un mundo antiguo complejo e interconectado. Un examen más profundo de la pulsera continúa arrojando revelaciones desconcertantes, provocando interés y debate dentro de la comunidad académica. La meticulosa elaboración del agujero de perforación desafía las suposiciones y apunta a las sofisticadas habilidades de los artesanos antiguos, lo que impulsa una mayor exploración y especulación sobre el enigmático mundo de los denisovanos. Hay una cámara secreta en la Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza, también conocida como Pirámide de Khufu, es un símbolo del gran y duradero atractivo misterioso del antiguo pasado de Egipto. Esta pirámide es una de las piezas más grandes y obvias del rompecabezas, y sin embargo, sigue albergando secretos, algunos de los cuales todavía se están revelando hoy en día. Recientemente se ha descubierto que dentro de la Gran Pirámide de Giza hay un vacío masivo, o una habitación oculta, por así decir se quiere.
Los científicos acaban de comenzar a desarrollar las tecnologías que les permiten ver realmente debajo de la superficie de la estructura. Aunque la pirámide Khufu se construyó en el 2500 a.C., nuestra tecnología moderna solo nos ha permitido sondear hasta ahora dentro de este edificio. Ahora, hay escáneres en uso que son capaces de visualizar y mapear la forma real del interior, en lugar de simplemente basar el mapa en lo que la gente había visto o podría imaginar que era probable que estuviera dentro. Así que una de las cosas que encontraron mientras escaneaban la pirámide con esta nueva y elegante máquina fue una habitación o cámara que parecía haber sido ocultada deliberadamente. Con 100 pies de largo, el espacio parece haber tenido un propósito. Pero incluso con todas las máquinas de escaneo en el mundo, todavía no podemos entender el significado de las ideas antiguas. Los científicos involucrados en el descubrimiento no están llamando al espacio una habitación como tal, principalmente porque no tienen idea de para qué era, sino que se han aferrado al área como un vacío. Hay algunas teorías, muchas de las cuales los científicos dudan en entusiasmarse demasiado. Uno de los cuales es que la habitación oculta podría ser un lugar donde el cuerpo del rey fue enterrado, pero dicen que era más probable que hubiera servido como un propósito de ingeniería para los arquitectos involucrados en la construcción de la Gran Pirámide en sí. Pero, ¿qué piensas? ¿Deberían tratar de encontrar una manera de entrar y echar un vistazo más de cerca? Arqueólogos en Egipto descubren un túnel. Cleopatra puede ser la más famosa de las antiguas reinas egipcias, pero el paradero de su tumba sigue eludiendo al mundo arqueológico. Sin embargo, ha salido a la luz nueva información sobre una posible ubicación. Los arqueólogos han descubierto un túnel tallado en la roca debajo de un antiguo templo egipcio que han sugerido que podría conducir a la tumba de la propia Cleopatra. El túnel tiene 4.800 pies de largo y pasa por debajo del templo de Taposiris Magna en la región de Alejandría. Algunos expertos han planteado la idea de que esta podría ser en realidad la tumba de Cleopatra y su amante Marco Antonio. El túnel en sí ha sido descrito por aquellos que lo han visto como un milagro. Esta estructura es aparentemente bastante significativa en términos de ingeniería, aunque llamarlo un milagro puede ser exagerarlo un poco. Tiene aproximadamente 6 pies de altura y se parece a otro antiguo túnel en la isla griega de Samos. El de Alejandría ha renunciado hasta ahora a pocos secretos, pero se ha desenterrado algo de cerámica y algunas monedas de Cleopatra y del gobernante anterior, Alejandro Magno, así como varias estatuas. La ciudad dorada perdida. Los restos de una antigua ciudad que se ha perdido durante casi 3.000 años no son nada para oler. Y esta ciudad era dorada, así que debe haber sido buena. Todo el mundo siempre es muy rápido para llamar a cualquier tipo de hallazgo en Egipto el mayor descubrimiento desde que la tumba de Tutankamón encontró un par de viejos pantalones de faraón. Bueno, ese es el mayor descubrimiento desde que Tutankamón desenterró una momia con un sombrero gracioso. El mayor descubrimiento desde el viejo rey Tut. Quiero decir, conoces el ejercicio. Y en esta ocasión los que se jagan de esto, bueno, tal vez tenían un punto. En septiembre de 2020, comenzaron las excavaciones en el sitio entre los templos de Amenhotep III y Ramsés III cerca de Luxor, a unas 300 millas al sur de El Cairo. Tomó unas semanas, pero el equipo de arqueología comenzó a descubrir edificios de ladrillo que parecían ir en todas direcciones. Lo que estaban descubriendo resultó ser la ciudad antigua más grande jamás descubierta en Egipto. Había existido durante toda la era de Amenhotep III y Tutankamón, y finalmente se perdió bajo las arenas del desierto. Pero esta ciudad representa la edad de oro de los faraones, y ha habido numerosos hallazgos importantes dentro del sitio, desde joyas hasta coloridos artículos de cerámica, ladrillos de barro con el sello de Amenhotep III presionado en ellos, y los amuletos de escarabajo. Después de 7 meses de excavación, el sitio incluía varios vecindarios diferentes, e incluso una panadería con todas sus ollas y hornos aún en su lugar. A medida que continúa la excavación, la ciudad continúa renunciando a los secretos y mostrando a todos cómo pudo haber sido la vida hace más de 2000 años. La desaparición de Nefertiti. Nefertiti no era una reina cualquiera. Ella era la gran esposa real de Akenatón. Famosa por su impresionante belleza y su importante influencia,
estuvo al lado de su marido cuando desafiaron el panteón tradicional de los dioses egipcios y abrazaron la adoración del disco solar, Atón. Su imagen fue inmortalizada en innumerables tallas y pinturas en los templos, lo que la convirtió en una figura destacada en el antiguo Egipto. Sin embargo, alrededor del año 12 del reinado de Akenatón, aparentemente desapareció sin dejar rastro. Se fue sin un registro de la tumba o una explicación. Su desaparición repentina plantea preguntas intrigantes. ¿Qué pudo haber sucedido? Algunos académicos especulan que pudo haber muerto inesperadamente, tal vez durante el parto, lo que llevó a un entierro secreto para proteger la imagen de la familia real. Otros se preguntan si cayó en desgracia y fue borrada deliberadamente de la historia. Incluso existe una teoría de que Nefertiti adoptó una nueva identidad, posiblemente gobernando como la enigmática faraona Smenkhara, moviendo los hilos desde las sombras. Para aumentar este enigma, los arqueólogos han descubierto varias momias no identificadas que podrían pertenecer a Nefertiti. Un análisis de ADN en curso podría finalmente revelar la verdad detrás de su identidad. Para agravar el misterio, 3 de sus hijas también desaparecieron en la misma época, lo que dejó perplejos a los historiadores. ¿La tragedia golpeó a esta familia real y no dejó sobrevivientes? El icónico busto de Nefertiti, descubierto en 1912, sigue siendo un símbolo de su legado perdurable. Su desaparición es un antiguo caso sin resolver que continúa intrigando a historiadores y arqueólogos. La daga de hierro de Tutankamón. Cuando piensas en el antiguo Egipto, es probable que te vengan a la mente imágenes de oro, pirámides y momias. Pero, ¿y si te dijera que también tenían hierro? No cualquier hierro, sino una daga hecha de hierro de meteorito, descubierta sobre el cuerpo momificado del joven faraón Tutankamón. Suena improbable, ¿verdad? El giro es que la fundición de hierro no era común en Egipto en esa época. Era un metal raro y preciado, valorado incluso más que el oro. ¿Cómo pudo un joven rey acabar con una daga tan extraordinaria colocada directamente sobre su cuerpo? Esto sugiere su importancia, tal vez pensada como arma protectora para el más allá. Los científicos han confirmado que el hierro utilizado en esta daga tiene su origen en el espacio. Es meteórico, es decir, cayó del cosmos, un arma de las estrellas encontrada en los restos momificados de un rey. Este descubrimiento es suficiente para ponerte los pelos de punta. El misterio se hace más profundo cuando consideras la condición extraordinaria de la daga. Ha sobrevivido durante miles de años sin mostrar signos de óxido. ¿Cómo pudo un artefacto así permanecer tan prístino? ¿Es posible que los antiguos egipcios tuvieran técnicas de conservación avanzadas que no entendemos? Esta daga de hierro desafía todo lo que creíamos sobre la tecnología del antiguo Egipto y el acceso a los recursos. Abre un reino de posibilidades inquietantes, sugiriendo contacto con seres extraterrestres, conocimiento perdido o incluso fuerzas más allá de nuestra comprensión. La mujer llorona del Nilo. Al caer la noche en las orillas del Nilo, el aire se espesa con el olor del río. El único sonido es el suave chapoteo del agua contra la sombra. De repente, un gemido espeluznante perfora el silencio. Esta es la mujer llorona del Nilo, eternamente buscando a sus hijos perdidos. Según la leyenda, esta figura fantasmal ahogó a su descendencia en un ataque de dolor indescriptible, o posiblemente de locura. Ahora está condenada a vagar por las orillas del río por toda la eternidad, y sus gritos son un inquietante recordatorio de su trágico destino. Algunas personas la ven como un espíritu vengativo que atrae a viajeros desprevenidos a una tumba acuática. Otros la ven como una madre desconsolada atrapada en un ciclo de dolor. Cualquiera que sea la interpretación, sus gritos sirven como un presagio ominoso que predice desgracias y muerte. Hasta el día de hoy, algunas personas afirman escuchar sus tristes lamentos resonando a lo largo del Nilo, particularmente en noches oscuras y tormentosas. La mujer que llora sigue siendo una historia escalofriante que encapsula los miedos y misterios que impregnan el folclore egipcio. La pirámide acodada de Dashur. Cuando uno se imagina una pirámide, puede imaginar una forma perfectamente simétrica con lados rectos y un vértice afilado. Sin embargo, la pirámide acodada de Dashur desafía esa expectativa. Esta notable estructura parece haber cambiado su diseño. El diseño, a mitad de su construcción, comienza con un ángulo pronunciado de 54 grados que apunta hacia el cielo, pero a mitad de camino,
De repente cambia a una pendiente más suave de 43 grados. Se podría pensar que esto representa un error arquitectónico antiguo, pero en realidad fue una elección deliberada. ¿Por qué se hizo esta alteración? Esa pregunta ha desconcertado a los arqueólogos durante generaciones. Algunas teorías sugieren que surgieron problemas estructurales, lo que llevó a los constructores a ajustar el ángulo para garantizar la estabilidad. Otros propusieron que el diseño era simbólico, que representaba el viaje del sol a través del cielo o el ascenso del faraón al más allá. Independientemente de la lógica, la pirámide acodada se erige como un sitio único e inquietante. Su forma poco convencional invita a la especulación sobre las decisiones arquitectónicas tomadas durante su construcción. El fascinante diseño de esta pirámide ofrece información sobre las prácticas cambiantes de los constructores del antiguo Egipto y su búsqueda de la perfección en la arquitectura monumental. Nos vemos en el próximo video. La Gruta de las Conchas de Margate. En 1835, en medio de los verdes campos de Kent, Reino Unido, un trabajador que realizaba un trabajo ordinario golpeó la tierra con su pala. A medida que el metal se hundía en el suelo, parecía desaparecer, revelando una vista inesperada, una puerta oculta que conducía a una intrincada red de cavernas subterráneas. Este descubrimiento casual, invisible desde la superficie, se extendió rápidamente por la comunidad local como un reguero de pólvora, capturando la imaginación y despertando la curiosidad. La noticia atrajo la atención de todos, lo que obligó a un maestro de escuela local a ofrecer a su hijo Joshua como voluntario para una audaz exploración en las profundidades. El relato de primera mano de Joshua retrató vívidamente una escena fascinante. Unas antiguas runas delicadamente talladas en las paredes de piedra, complementadas por millones de conchas marinas meticulosamente dispuestas que formaban un mosaico asombroso. Aunque al principio se recibieron con escepticismo, las descripciones de Joshua ganaron credibilidad cuando se ensanchó la entrada, lo que permitió a los asombrados espectadores presenciar por sí mismos la impresionante cámara. Hoy en día, esta maravilla es conocida como la Gruta de Conchas de Margate. Sin embargo, a pesar de su fama, el enigma que rodea su creación y propósito sigue en gran parte sin resolverse. El mosaico cubre casi todas las superficies, se extiende aproximadamente 190 metros y cuenta con aproximadamente 4,6 millones de conchas, cada una elegida por su color y forma. Para realzar la atmósfera sobrenatural de la gruta, los académicos e historiadores han propuesto numerosas teorías para desentrañar el misterio. Algunos especulan que se trata de la creación caprichosa de un mecenas adinerado durante el siglo XVIII o XIX, mientras que otros consideran la posibilidad de que sus orígenes se remonten a tiempos prehistóricos, lo que sugiere que podría haber servido como un calendario antiguo o haber tenido importancia para sociedades secretas como los caballeros templarios. Para agravar la intriga está la ausencia de datación científica, lo que deja la edad y el propósito de la gruta envueltos en incertidumbre. Esta falta de evidencia definitiva solo profundiza su atractivo, invitando a más especulaciones y asombro. Al examinarlo más de cerca, el mosaico revela una intrincada variedad de variedades de conchas que predominan las conchas locales, como mejillones, berberechos, lapas, vieiras y ostras. El fondo del mosaico está lleno de la rara concha plana, poco común en los hábitats locales. Cabe destacar que la presencia de caracoles planos sugiere su posible origen en las costas al oeste de Southampton, arrastrados por las corrientes oceánicas. A pesar de su impresionante belleza y su importancia histórica, la Gruta de Conchas de Margate sigue siendo relativamente desconocida para el público. Tumbas y artefactos de 4000 años de antigüedad en Saqqara. Una expedición conjunta entre Egipto y Japón ha descubierto algunos nuevos y viejos descos de la antigua necrópolis de Saqqara. En realidad, esto es algo que sucede bien todo el tiempo. Encuentran tumbas y cosas antiguas con bastante regularidad. Este descubrimiento en particular fue una tumba cortada en la roca y un enorme montón de artefactos de muchas épocas. La necrópolis de Saqqara
Es un antiguo cementerio en Egipto, por lo que se encuentran tantas tumbas y artefactos en esta área específica. Se encuentra cerca de la ciudad de El Cairo y es famoso por sus muchas pirámides y tumbas. La pirámide escalonada de Djoser es la más conocida de estas y fue construida hace más de 4.600 años. Considerada la estructura de piedra más antigua de su tamaño en el mundo y marca el comienzo de la era de la construcción de pirámides de Egipto. Saqqara era un lugar de entierro para la antigua capital egipcia de Menfis y se utilizó para entierros por todas partes durante varios milenios, desde el período de la dinastía temprana hasta el período grecorromano. La necrópolis incluía una amplia variedad de tumbas y estructuras funerarias como mastabas. Estas son tumbas de techo plano, pirámides y galerías subterráneas. Los artefactos encontrados en esta ocasión fueron especialmente interesantes porque incluían 2 estatuas de terracota de la diosa Isis, una de la deidad infantil de los Harpócrates, y toda una selección de amuletos, objetos de cerámica y varias cosas con inscripciones jeroglíficas. Queso de 332 años. Descubierto en la tumba ahora. Esta es una noción bastante poco apetecete, pero aquí estamos, y esto es lo que estamos haciendo hoy. Supongo que este es aparentemente uno de los quesos más antiguos que se han descubierto. En una tumba perteneciente a un faraón, los arqueólogos encontraron algunos frascos rotos que contenían una extraña masa blanca solidificada. Suena asqueroso, lo sé, pero pensaron que de hecho podría haber sido comida. A los antiguos egipcios les gustaba asegurarse de que sus queridos parientes fallecidos estuvieran totalmente equipados para el más allá con todo lo que pudieran necesitar. Y esto básicamente significaba todo lo que usaban en la vida. Así que reflexionaron sobre el contenido. Pero no fue hasta años después que un nuevo estudio finalmente identificó la mancha repugnante como queso. Según nueva información, el queso tenía 3.200 años, solo un poco más maduro que el brie promedio. Hasta su descubrimiento, nadie había sido consciente de que los antiguos egipcios habían producido queso, pero la evidencia mostró que estaba hecho principalmente de leche de cabra y oveja. Los científicos agregaron que no podían imaginar cuál habría sido el sabor, y afortunadamente, parece que nadie lo probó en una galleta. Momias adolescentes con tesoros ornamentados. En 2020, se hizo un nuevo descubrimiento de una tumba antigua. Este era el lugar de enterramiento de una adolescente que se cree que tenía unos 15 o 16 años cuando murió. Hace unos 3.600 años, la momia fue descubierta en un ataúd que estaba hecho del tronco de un árbol de sicómoro y luego fue pintado. Pero lo que parece haber sido más interesante para los arqueólogos es que había sido enterrada con un enorme sello de tesoros. Llevaba muchas joyas, que incluían pendientes, un par de anillos y collares hechos de piezas de cerámica y piedras semipreciosas. También había un amuleto de escarabajo, una especie de muñeca fúnebre, 2 gatos momificados y un par de sandalias de cuero rojo. La momia estaba en mal estado, pero francamente, después de 3.600 años, cualquiera de nosotros lo estaría. Los artefactos estaban notablemente bien conservados y dieron a los arqueólogos mucho por lo que entusiasmarse. Un antiguo taller de embalsamamiento descubierto. Si alguna vez has aprendido sobre el antiguo Egipto en la escuela, una de las primeras cosas que habrás encontrado es la del extraño y claramente gráfico proceso de momificación del que los antiguos egipcios eran tan aficionados. Muchos escolares tienen toda la técnica, especialmente con la parte con los cerebros, ya sabes, tatuado en sus recuerdos. Así que este es un sitio arqueológico que probablemente pueda agregar algunas cosas adicionales a las maravillosas imaginaciones de tu propio cerebro. Ebu. Taller de momificación de 25 años de antigüedad. Fue descubierto en Saqqara, cerca de la antigua necrópolis de la pirámide, al sur de El Cairo. En el taller descubrieron una colección de equipo de embalsamamiento junto con cerámica, recipientes, cuencos y tazas medidoras. Y estos hallazgos están dando a los historiadores la oportunidad de averiguar más sobre los aceites que se utilizaron en el proceso de momificación. Estaban especialmente interesados en aprender sobre la composición química de los materiales utilizados, ya que este es uno de los sitios mejor conservados que se han descubierto donde esto realmente tuvo lugar. Ahora, junto con el taller, también había cámaras funerarias adicionales que contienen momias que han permanecido intactas y por lo tanto, no se han querido desde que fueron puestas a descansar.
Una vez más, aún no se han revelado más secretos potenciales. Bueno, eso es todo para el emocionante viaje por carretera de hoy al extraño y maravilloso mundo del antiguo Egipto. ¿Cuál de estos extraños descubrimientos perseguirá tus sueños y cuál te hace rascarte la cabeza con desconcierto? Adelante. Déjame saber todos tus espléndidos pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Una ciudad maya perdida hace mucho tiempo. El arqueólogo Ivan Sprague dedicó casi 3 décadas a descubrir ciudades perdidas ocultas en las profundidades de la península de Yucatán, en México. Su último hallazgo se ha convertido en una sensación mundial. Descrito como un Indiana Jones de la vida real, Ivan se ha enfrentado a las tierras salvajes de Yucatán, luchando contra serpientes, insectos y jaguares en busca de antiguas ciudades mayas devoradas por siglos de jungla. En 2013, él y su equipo desenterraron Chactún, una ciudad en expansión del siglo VIII. En 2014, hicieron otro descubrimiento significativo con Lagunita y Tamchen, donde encontraron templos piramidales y stelaes intrincadamente tallados que habían permanecido intactos durante más de 1000 años. Pero la revelación más reciente de Ivan ha capturado la imaginación del mundo. En un rincón remoto de la zona de conservación ecológica de Balamcoo, su equipo descubrió Ocomtún, una ciudad maya abandonada adornada con estructuras en forma de pirámide que se elevan a más de 15 metros de altura. Llamada así por sus distintivas columnas cilíndricas, Ocomtún se remonta al 600 a 800 después de Cristo y ofrece información sobre la civilización maya. En su apogeo, Iván reflexionó sobre la importancia de Ocomtún, afirmando a los medios que representaba el misterio máximo dentro de las tierras bajas mayas centrales. Señaló que cubría miles de kilómetros cuadrados sin sitios conocidos antes de su descenso. Descubrimiento. Los mayas, ampliamente considerados como una de las civilizaciones más avanzadas de América, dominaron América Central desde el año 200 al 900 después de Cristo. Conocidos por sus impresionantes templos piramidales y más de 40 grandes ciudades como Tikal, Huasactún y Copán, también eran astrónomos expertos, matemáticos y escritores prolíficos. Registraron meticulosamente eventos celestiales como eclipses y solsticios, alineando las estructuras de sus ciudades en consecuencia. Sus logros pioneros incluyeron la invención del cero un milenio antes que los europeos, y un calendario en el siglo I antes de Cristo, más preciso que el calendario juliano, utilizado durante siglos en todo el mundo. Desarrollaron un sistema de escritura ya en el año 300 a.C. y produjeron miles de códices. Se les atribuye la invención del chocolate, el primer juego de pelota del mundo y el caucho. Iván señaló que siempre había existido una fascinación por los mayas. Señaló que muchas de sus impresionantes ciudades estaban ocultas en lo profundo de los bosques, lo que planteaba un misterio permanente sobre cómo una civilización así pudo prosperar en un entorno tropical. A pesar de un siglo de estudio académico, persiste una pregunta central: ¿qué causó la decadencia de sus magníficas ciudades? En los siglos VIII y IX, los mayas abandonaron abruptamente sus centros urbanos, que eran maravillas de la ingeniería y la ciencia mesoamericanas. Académicos como Sprague han debatido si la guerra, las sequías prolongadas, el agotamiento del suelo, el cambio climático o una combinación de factores desencadenaron este colapso. Alrededor del año 1000 después de Cristo, casi todos los asentamientos en el centro y sur de la península de Yucatán, incluido Ocomtún, los jeroglíficos del helicóptero de Abidos. En el templo de Seti en Abidos, existe una colección de grabados que han inspirado algunas teorías extravagantes. A primera vista, estos jeroglíficos parecen representar máquinas modernas, como un helicóptero, un submarino o incluso un avión futurista. Es como si te hubieras topado con un plano de tecnología avanzada, escondido dentro de un monumento antiguo. Esto ha intrigado a muchos que creen en las teorías de los antiguos astronautas, que postulan que seres extraterrestres proporcionaron conocimientos avanzados a los egipcios. Sin embargo, puede haber una explicación más sencilla. Los grabados son un resultado fascinante de las prácticas de los antiguos egipcios.
A veces cubrían inscripciones antiguas con yeso y grababan otras nuevas encima. A medida que el tiempo pasó y el yeso se erosionó, surgió una serie de símbolos mixtos, lo que llevó a algunas interpretaciones que se asemejan a la maquinaria contemporánea. Así que ese helicóptero probablemente sea una combinación de un halcón, un escarabajo y varios otros símbolos. El submarino son solo representaciones superpuestas de una mano y una serpiente. Este fenómeno crea una ilusión óptica del antiguo Egipto que cautiva la imaginación e invita a explorar los significados detrás de estos símbolos históricos. La hipótesis de la central eléctrica de Giza. Puede pensar en la Gran Pirámide de Giza como una simple tumba enorme, pero el ingeniero y autor Christopher Dunn propone una alternativa intrigante. Sugiere que sirvió no solo como lugar de entierro, sino también como una enorme central eléctrica. Esta audaz teoría, conocida como la hipótesis de la central eléctrica de Giza, implica que los antiguos egipcios, o tal vez incluso una civilización anterior a ellos, aprovecharon una fuente de energía desconocida dentro de la pirámide. Suena como la premisa de una película de ciencia ficción, ¿no? Los defensores de esta idea señalan varias características peculiares de la pirámide, como su alineación precisa con los puntos cardinales de la brújula, los misteriosos pozos y cámaras en su interior, e incluso la composición química única de las piedras. Argumentan que estas características eran parte de un sofisticado sistema diseñado para generar y transmitir energía. Algunos incluso sugieren que la pirámide podría haber utilizado las vibraciones naturales de la Tierra o los rayos cósmicos enfocados para producir electricidad. Además, ciertas tallas, como la luz de Dendera, se citan como evidencia potencial de tecnología eléctrica antigua. Sin embargo, los arqueólogos convencionales siguen siendo escépticos. Afirman que no hay evidencia sustancial que respalde esta teoría y que las características de la pirámide se pueden explicar a través de prácticas históricas conocidas. Sin embargo, la hipótesis de la planta de energía de Giza continúa capturando la imaginación de aquellos intrigados por los misterios del antiguo Egipto. El obelisco inacabado de Asuán. Imagínese encontrarse con una colosal aguja de piedra tumbada de lado, parcialmente incrustada en el lecho de roca del que fue tallada. Esta no es una reliquia común y corriente. Se trata del inacabado obelisco de Asuán, un poderoso recordatorio de que incluso los mayores imperios pueden enfrentarse a contratiempos. Esta monumental estructura, encargada por la reina Hatshepsut, fue concebida como un tributo a los dioses, simbolizando su reinado durante la 18 dinastía. De haberse completado, habría alcanzado una asombrosa altura de 42 metros y pesado casi 200 toneladas. Su objetivo era alcanzar los cielos, encarnando la ambición humana y la devoción a lo divino. Sin embargo, el destino intervino. Una grieta importante apareció en el granito, dejando el obelisco inutilizable. ¿Puedes imaginar la decepción de los trabajadores que habían invertido años de esfuerzo en esta tarea? Todo ese trabajo duro para un proyecto que nunca se completaría. El sitio ofrece una fascinante mirada al pasado, con marcas de herramientas y pautas pintadas en ocre rojo aún visibles. Es como si los trabajadores hubieran dejado sus herramientas atrás ayer, dejando un recuerdo inquietante de un sueño que nunca se hizo realidad. El obelisco inacabado sirve como testimonio de los desafíos que enfrentaron los constructores antiguos y las grandes visiones que buscaron lograr. 30 ataúdes encontrados en Luxor. Este hallazgo extraordinario consiste en una impresionante colección de ataúdes, cada uno albergando momias fascinantes que fueron desenterradas en el año 2019. La magnitud de este descubrimiento subraya la asombrosa cantidad de restos momificados que aún aguardan ser revelados en las arenas de Egipto. Con una frecuencia sorprendente, casi semanalmente, los arqueólogos se topan con nuevos conjuntos de restos antiguos, cada uno aportando valiosas piezas al rompecabezas de la historia egipcia. Esta espectacular exhibición de ataúdes, comparable a un festín arqueológico, fue descubierta en la histórica ciudad de Luxor tras años de meticulosas excavaciones realizadas por equipos internacionales. Sin embargo, fue cuando la dirección de la excavación pasó a manos del jefe egipcio de arqueología que el sitio comenzó a revelar sus secretos más profundos, con un flujo constante de momias emergiendo de las profundidades de la tierra, como si el pasado mismo estuviera ansioso por contar su historia. Estos ejemplares,
conservados de manera excepcional a lo largo de milenios, han proporcionado a los historiadores una ventana única hacia las prácticas funerarias del antiguo Egipto, particularmente en lo que respecta a la preparación de los cuerpos antes del proceso de momificación. Un detalle fascinante que ha salido a la luz es la diferenciación en la posición de las manos según el género del difunto. Las momias femeninas fueron dispuestas con las manos abiertas, en un gesto quizás de recepción o bienvenida al más allá, mientras que las momias masculinas tenían las manos cerradas en puños, una postura que los expertos especulan podría haber sido concebida como una preparación para los desafíos que pudieran enfrentar en la vida después de la muerte. ¿Se ha descubierto la momia de la reina Nefertitis? A principios de otoño de 2022, un destacado experto en egiptología afirmó que finalmente se había encontrado la momia de la reina Nefertiti. El misterio del paradero del lugar de descanso final de la Nefertitis había dejado perplejos a los arqueólogos durante todo el tiempo. Así que este experto y su pandilla comenzaron la búsqueda en serio en 2017. Afirman que la han encontrado y que revelarán dónde, cómo y por qué, que creían que era la famosa belleza. A su debido tiempo, por supuesto, todo suena un poco como un montón de viejos goof para mí, pero entonces, ¿qué diablos sé yo? Solo trabajo aquí y digo muchas palabras. Sin embargo, también es importante recordar que el Ministerio Egipcio de Turismo siempre está ansioso por promover todas las cosas geniales que se han encontrado en las tumbas constantemente sondeadas de este país, y siempre están buscando una manera de revivir su bandera industria turística. Y un nuevo hallazgo masivo como este probablemente causaría bastante revuelo en el departamento de fanáticos del antiguo Egipto. No es que sea escéptico o algo así, por supuesto. Número 8. Misteriosas tumbas negras de Alejandría. En 2018, los arqueólogos en Egipto encontrarían un sarcófago de granito negro súper espeluznante y extremadamente misterioso. Era un poco diferente de todas las cosas habituales de la tumba que siempre estaban encontrando allí, y realmente hizo un número en aquellos que establecían la tarea al abrirla. En primer lugar, estaba el miedo estándar a la maldición. Esto prácticamente no hace falta decir que cada vez que se abre una tumba, ya sabes, la maldición de la tumba de la momia sigue siendo un miedo legítimo. Y las cosas eran mucho más espeluznantes en el antiguo Egipto. Y también, abrir una tumba está plagado de riesgos biológicos y asquerosía. Así que probablemente lo entiendas, estoy seguro. De todos modos, una vez que llegaran a abrir este gran ataúd negro, estos arqueólogos afortunados se reunirían con el hedor más horrible del mundo. Quiero decir que era una tumba después de todo, así que realmente no debería ser la sorpresa más enorme. Antes de abrirlo, más bien esperaban la tumba perdida de Alejandro Magno, pero lo que realmente encontraron fue mucho menos emocionante. Eran 3 esqueletos y un charco de aguas residuales marrones. Discúlpame mientras vomito un poco. Aunque no creen que hayan liberado la acusa, como tal, es muy posible que hayan podido liberar algunos humos tóxicos. 1110 tumbas antiguas en el delta del Nilo. Como hemos estado descubriendo, cuando cavas un agujero en casi cualquier lugar de Egipto, es probable que desenterres los restos mortales de un antiguo o algún tipo de artefacto o reliquia del pasado hace mucho tiempo. Este es el sitio de El Kugan. Se encuentra a 93 millas al noreste del Cairo. El equipo de arqueólogos aquí ha desenterrado 110 tumbas, las más antiguas, que se cree que datan del período predinástico. Eso fue entre 6000 y 3150 a.C. Estas tumbas muy antiguas tienen forma ovalada, y la gente que está dentro ha sido colocada en sus lados izquierdos mirando hacia el oeste. Junto con los cuerpos en las tumbas, se han descubierto docenas de artefactos diferentes, y estos incluyen los recipientes de cerámica habituales, así como algunos que han sido inscritos con patrones e imágenes. También hay otras piezas de equipo y artículos que se utilizaron en rituales durante la antigua época egipcia. Es algo extraño descubrir realmente lo que es claramente un sitio funerario grande y antiguo que se usó durante tantos miles de años y continúa siendo desenterrado. Cuando estas personas fueron puestas a descansar, probablemente esperaban ser dejadas en paz, pero esa parece ser la naturaleza de la investigación histórica. Sin embargo, ¿qué más podríamos aprender desenterrando todos los cadáveres de Egipto?
Tumba de un orfebre llena de artefactos. El descubrimiento de la tumba de un tipo llamado Amenemnema hizo que todos los egiptólogos se emocionaron en 2017. Este tipo, cuando había vivido unos 3.500 años antes, había sido orfebre y había dedicado el trabajo de su vida al antiguo sol egipcio God-Amun. La tumba fue desenterrada después de 5 meses de excavación en el desierto de Luxor, y estaba entre estas tumbas de nobles y gobernantes, en un área que estaba adyacente al famoso Valle de los Reyes. La cosa es que los viejos cadáveres secos y los trozos de ollas viejas se arrastran de la tierra todos los días del año en esta parte del mundo. Y parece que podría ser un poco un empujón para hacer de cada uno de ellos una noticia en este momento. El propietario es un orfebre que vivió durante el siglo XV a.C., a mediados de la dinastía XVIII. Pero el Ministerio de Turismo egipcio está empeñado en revivir el sector turístico del país. Ha habido varios aconsos para el turismo desde el cambio de política en la región en 2011. Y así, el ministerio está bastante entusiasmado cada vez que se descubre algo. Este es un hallazgo modesto, pero al menos marginalmente interesante. La cámara funeraria contenía cerámica, máscaras y figuras funerarias, y los trozos y bobs habituales considerados esenciales para el antiguo viaje egipcio hacia el más allá.